Muy bienvenidos a esta nueva clase del discipulado. Tienen que saber, eso sí, que lo ideal es que hagamos el discipulado persona a persona, no en forma grupal. Sí, eh, hemos tenido ese trabajo, queremos volver a ese trabajo donde podemos discipular personalmente, particularmente, o en el templo, o en las casas de ustedes, o en alguna cafetería por ahí. Uf, hemos usado diferentes lugares, hasta en los parques. En los parques nos hemos juntado con hermanos, con hermanas para discipular. Porque cuando es tú y yo solamente, obviamente que hay más confianza, obviamente que hay más libertad para preguntar y abrir el corazón. Es muy interesante. Al final, el que está discipulando se hace muy amigo de los hermanos que quieren hacer este estudio bíblico. Sí, a veces hasta se tornan como el papá o la mamá espiritual. Así que es muy interesante ese trabajo y roguemos que lo podamos retomar. Ok, voy a ir a la presentación. Y quedamos entonces con la segunda parte del estudio bíblico, donde la semana pasada, recuerden que yo les demostraba que el bautismo, sobre todo, es un mandamiento de Jesús. Si algunos de ustedes no se han bautizado, deben hacerlo ahora. Ya están conscientes que es un mandato. Como Él pide no mentir, como Él pide eh, no engañar, ¿no es cierto? No robar. Este es un mandamiento también. La Santa Cena también es un mandamiento. Y así que si pasan los años, tal vez soy obediente en muchos aspectos, el Señor tal vez me da fuerza para vencer varias tentaciones, pero si no me he bautizado conociendo que es un mandamiento, mi vida espiritual se va a estancar, como si tuviese un pecado, ¿no es cierto?, no resuelto. Sí, pues, si no nos bautizamos, no digo inmediatamente, pero tal vez después de 2, 3, 4 años, no, si todavía no me quiero bautizar, entrarían a desobedecer al Señor. Así que es un mandamiento. Y leíamos que cuando obedecemos al Señor, espiritualmente nos hacemos muy fuertes. Recuerden la parábola que les mencioné, que pueden, si estamos sobre la roca obedeciendo al Señor, pueden venir enfermedades como la que tuve yo este año, pero ahí está uno sobre la roca, aleluya, aleluya. Y lo otro entonces que hablamos fue también demostrar que nosotros bautizamos a creyentes. Esa frase, ese título es muy importante. Bautizamos a creyentes, o sea, no bautizamos a los bebés, no bautizamos a los párvulos, no bautizamos a las guaguas, porque ellos lo único que quieren es tomar la leche, ¿no es cierto? Aprender a hablar, jugar con el papá, ¿no es cierto? Pero un bebé no puede conocer el evangelio, un bebé no puede entender, no sé, para los meses, primer año, segundo año, tercer año de edad, entender el evangelio imposible. Sino que, como les argumenté, llega un momento dado que usualmente el primer pecado de nuestros niños es la desobediencia a los padres. Es lo que le pasó a Adán y a Eva. Desobedecieron a nuestro Padre Celestial. Así que ahí se activa el pecado en nosotros, ahí nos alejamos de Dios. Así que los niños ni siquiera les hace falta bautizarse porque ellos, como dijo Jesús, ya pertenecen al reino de los cielos. Yo les leía la cita donde figuraba de que tenemos que ser como los niños para entrar a la presencia de Dios. Si escuchan a un perro, ese es el mío. Tengo mal testimonio con mi perro, le ladra de una manera. Así que si Jesús dijo eso, que tenemos que ser como niños, significa que los niños están sin pecado, significa que los niños, como ustedes saben, confían plenamente en sus padres. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Y los niños, las guaguas, están dependiendo totalmente de sus padres. Nosotros tenemos que depender totalmente de nuestro Padre. Pero sobre todo, es una demostración que los bebés no
tienen pecado, sino que se activa ya, eh, serán diferentes edades, 5 años, tal vez otros menos, tal vez otro a los 7 años, va a depender, ¿no es cierto?, del medio en que se desenvuelvan. Y entonces, lo último que hablamos la semana pasada era demostrar por qué bautizamos sumergiendo al hermano, a la hermana totalmente, porque hay otros bautismos. No sé si me logran ver, pero hay uno que es con poquita agua. El Ejército de Salvación bautiza con su bandera, ¿no es cierto? Así que hay diferentes tipos de bautismo, pero nosotros bautizamos por sumersión porque históricamente los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia se bautizaba por sumersión. En el tiempo de Jesús también se bautizaba por sumersión, y no solamente los judíos, no solamente Juan el Bautista, sino que los países del Medio Oriente de ese tiempo, su bautismo, su ritual también era por sumersión. Vimos el aspecto arqueológico de los templos súper antiguos de católicos, ¿no es cierto? Y, oigan, he visto fotos, yo les iba a mostrar fotos hoy día, se me fue eso, porque tengo la foto de un bautisterio del segundo siglo, es gigante, eh, es como nuestra piscina, pero tiene más grado, o sea, es más fácil bajar, pero se llega al fondo y se sumerge completamente. La tercera razón de por qué nosotros bautizamos por sumersión es que la palabra bautismo en griego, porque el Nuevo Testamento recuerden que está escrito en griego, es sumergir. Y ahí yo le di varios usos que le daban a esa palabra, ¿se acuerdan? A los borrachos, a las mujeres cuando iban a teñir su ropa, le di esos ejemplos, porque Jesús toma una palabra normal, cotidiana, de la vida diaria, y dice, ahora se van a sumergir en mí. Así que hagan esa práctica. Lean el Nuevo Testamento y cuando se encuentren con la palabra bautícense, me bautizo, el bautismo, léanlo en griego. Por ejemplo, ahora lo que tienen ustedes en pantalla, el paso del sumergimiento. Sí, en griego es sumergir, así que hasta el idioma nos avala, hasta el idioma. Pero, ¿qué más nos avala? Y es el tema de hoy. Es la doctrina. Perdón. ¿Qué pasó? Un momentito, me equivoqué. Ahí está, un momentito. No se han ido, ¿no es cierto? No. Estamos aquí. Ya están aquí, sí. Ahí me había equivocado, disculpen. Ahí está. Ahí teníamos las razones, ¿no es cierto? Y no, otra vez. A ver, ¿qué me está pasando? Más abajo, ahí. No, ahí sí. Ya, me acompañan, ¿no es cierto? No, ¿verdad que no estoy Nos- compartiendo? Ahí se dan cuenta que todavía no estoy bien recuperado. De hecho, sigo con licencia. De hecho, sigo con licencia. Tranquilo, tranquilo. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿por qué dejé este tema para hoy, siendo ya las 8:15? Porque el bautismo no es solamente un mandamiento. Si nos bautizamos porque un mandamiento solamente es suficiente, o sea, el Señor se va a agradar, mira, me está confesando públicamente. Pero el bautismo es importante, es especial, pasan muchas cosas en esos par de segundos debajo del agua y cuando nos levantan. Sí, porque el bautismo tiene una enseñanza, el bautismo tiene una doctrina y es lo que vamos a tratar hoy día. Todo esto
lo encontramos en Romanos, capítulo 6 y versículo 4. Romanos 6 y versículo 4. Y si ustedes leen en casa después, desde el versículo 1, se van a dar cuenta que Pablo enseña del bautismo, enseña la doctrina ya del bautismo, inserto en el contexto de dejar de pecar. En el versículo 1, tal vez lo han encontrado y lo quieren leer, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es una línea doctrinal. Miren, y eso se practica hoy en día. Hay iglesias que lo practican. No, pequemos, mintamos, robemos, porque el Señor siempre nos va a perdonar. Sí, siempre nos va a perdonar. Eh, oh, hoy ya llevo 10 días, no sé, engañando a mi señora. No importa, el Señor me perdona. No, recuerden, y esa es la clase 7, ¿eh? La clase 7 no sé a quién le irá a tocar, a Felipe, a Leo o a mí. Espero que me toque a mí. Me encanta la clase 7, porque en la clase 7 vamos a hablar que tú y yo nos tenemos que santificar. ¿Qué es eso, santificar? Me adelanto un poquitito. Santificación significa limpieza, significa consagración, significa apartarse. Y sí, una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos perdona los pecados, nos adopta como hijos, nos da vida eterna, escucha nuestras oraciones, todo lo que ustedes estudiaron en el paso número 1 en este tercer ciclo. Pero lo otro que ocurrió en el acto mismo, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos santificó, nos limpió, nos consagró para Él. Miren, nos apartó del mundo. Ya, seguimos viviendo en el mundo. Yo estoy aquí en mi casa, seguimos acá. Pero Él nos ha apartado del estilo de vida de la gente que no tiene a Dios. Entonces, la santidad, la única diferencia que tiene con los otros beneficios de la salvación es que la santidad también es progresiva. Ya, yo acepto al Señor y me hace santo. No como los santos de la Iglesia Católica, eso es sumamente falso. Pablo le escribe a las iglesias, a las personas vivas, que eran santos. Es muy interesante. Bueno, lo vamos a demostrar o lo van a demostrar en el paso número 7. Así que cuando yo fui salvo, fui hecho hijo de Dios, fui perdonado, fui amigo de Dios, todos los beneficios. Y también fui santificado, fui consagrado, fui limpiado, fui hecho santo. Pero la santidad hay que cuidarla, hay que desarrollarla. No hay que desarrollar la adopción. A ver qué tengo que hacer para que mañana yo sea más hijo de Dios. A ver qué tengo que hacer para que el domingo yo sea un hijo de Dios ya mayor. No, no, no. La adopción es hasta que el Señor venga. Uf, no hay nada que añadirle. El perdón de pecados, la limpieza de pecados también. Aleluya. Todos los beneficios, ¿no es cierto? Esto de que Él nos ha declarado inocentes, también eso no hay que aumentarlo, ya estamos declarados inocentes, justificados es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, pero la santidad no. La santidad es progresiva. La santidad puede ser como las olas del mar. Mañana no mentí, pero pasado mañana voy a mentir. Sí, pues la idea de Dios es que vayamos siempre apartándonos más y más del pecado. Si yo antes de conocer a Dios mentía, no sé, pues 100 veces al día, cuando Él me transformó, empecé a mentir 50 veces al día. Cuando entendí por la palabra que era pecado, ayúdame, Señor, no quiero mentir porque me doy cuenta que te desagrada. Entonces tal vez bajo a 10 mentiras al día. ¿Se fijan? Es progresivo. Si ustedes ahora están practicando un pecado
y les da lo mismo, hay problema, hay problema, hay problema, hay problema. A ver si lo encuentro rápidamente. Espérame un poquitito. Aquí está. ¿No sabéis que los injustos, o sea, todos los pecadores, no heredarán el reino de Dios? O sea, los pecadores no van a heredar el reino de Dios. En Apocalipsis dice que ningún mentiroso entrará en el paraíso. Eh, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Miren, los afeminados, ¿ah? Serían como los gays hoy en día. Ni los que se echan con varones, eso es homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Uf, menciona una serie de pecados. Y dice, y esto erais algunos. Estoy leyendo, si lo quieren leer, 1 Corintios 6 y versículo 9 al 11. Pablo dice, y esto éramos algunos. Y sí, pues, todos nosotros antes de conocer al Señor habíamos pecado y teníamos tal vez algunos de estos pecados. Así que cuando aceptamos al Señor, estos pecados y otros no nos pueden dar lo mismo, porque ahora el Espíritu Santo vive en mí. Así que cuando yo miento, me da mala conciencia porque el Espíritu quiere agradar al Padre. Y yo no estoy tan agradecido de que Él murió por mí, estoy tan agradecido de conocer su amor por mí, que también le quiero agradar. Pero ninguno de ustedes, yo tampoco, tenemos la fuerza para dejar de pecar. Y es ahí donde entra la doctrina del bautismo. La doctrina del bautismo es la puerta para que tengamos victoria sobre nuestros pecados. En el paso 7 vamos a hablar cómo vencer las tentaciones, así que vamos a dar más tips para que ustedes puedan vencer sus pecados. Esos tips los uso yo todos los días, claro, es necesario. Pero lo de hoy es la gran puerta de ayuda para que dejemos de pecar. Así que si hay algún pecado que te da lo mismo, no, hoy día arrepiéntete, hoy día pídele, Espíritu Santo, convénceme, tal vez me quieres llamar en privado. ¿Te hago esto? ¿Será pecado? A ver, busquémoslo en la Biblia. No, no es pecado. Dale nomás. Ah, sí, lo que tú estás practicando es pecado. Tengan la confianza. Varios de ustedes no han estado conmigo este año, ¿no es cierto? Por mi enfermedad. Tal vez tienen más confianza con el pastor Leo, el pastor Felipe. Acérquense a ellos, a cualquier pastor, por favor, ¿no? Con toda la confianza. Y si me tienen confianza en mí, por supuesto que les puedo ayudar. Es la palabra de Dios que nos convence. Estoy haciendo algo que le desagrada a Dios. Entonces, en el bautismo, en la doctrina del bautismo, ocurre un tremendo milagro. Nos unimos a la obra de Cristo en la cruz. Amén. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Él fue sustituto. Él tomó mi pecado, tu pecado. Nosotros teníamos que morir eternamente. Nosotros teníamos que ser enemigos de Dios para siempre. Pero Jesús, Dios, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Jesús, el creador de todo, siempre ha existido. Ya nació como Cristo hace 2000 años atrás, pero como Hijo de Dios, como Jesús, siempre ha existido. Entonces, en la cruz, Él perdonó nuestros pecados con las heridas, con los latigazos, el morir de esa manera. Es que fue un sacrificio. Los judíos, para ser perdonados por Dios, tenían que sacrificar animales, un cordero. Y el cordero tenía que ser perfecto. Jesús fue ese cordero y fue perfecto. Jesús nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Así que fue un sacrificio perfecto.
Dios acepta ese sacrificio y dice, ok, todos los que crean en ti, Jesús, les perdonaré. Tu sangre derramada limpiará a los que creen en ti. Tus heridas, Jesús, hijo mío, van a sanar a aquellos que te piden sanidad. Miren, pues. Y Él no solamente sana lo físico, ¿ah? Sana cuando hay problemas mentales también. Y cuando hay enfermedades del alma, como la mía, la depresión que tuve este año, también lo sana Él. Él sana todos Amén, los amén. aspectos. Ya usará a los doctores, usará la cirugía. En mi aspecto este año fue un Mm, tema biológico también, así que necesitaba remedios. Así que Dios, gracias por la ciencia, ¿no es cierto? Eh, que por un asunto biológico, un desorden ahí que está, ustedes saben que se demuestra. mm, Pero en la cruz, Jesús, aparte de lograr todos los beneficios que hemos estado hablando, y solamente me faltan algunos, pero hay un beneficio más. Nos hizo libres del dominio del pecado. Y eso se trata Romanos capítulo 6. Así que, por favor, leamos acá el primer punto en la PPT. El bautismo es un acto de sepultación. Miren lo sepultación. que significa. ¡Wow! Esto es más que mandamiento, ¿eh? ¿Qué dice Romanos 6:4? Porque somos sepultados. Sepultados ¿Y, juntamente con él. y quién es él, hermana Fanny? ¿A quién se está refiriendo? Juntamente A con él. Jesús, ¿Quién? A con Jesús. Jesús. Po. ¡Wow! Y Mm, fíjense acá, no sé si ven mi cursor. ¿Ven mi cursor? Dice, por el bautismo. Recuerden que bautismo significa sumergir. Por haber sido sumergidos. Hermanos míos, en el bautismo ocurre que la doctrina del bautismo empieza a ejercer. Puede ser que mm, usted se bautizó y no conocía esta doctrina. Que levante la mano. mm, Yo. Yo me bauticé porque era un mandamiento y porque habían varios amigos míos ahí que se estaban bautizando. Ay, la hermana Fanny también levantó la mano. Pero después, ¿qué nos pasó, hermana Fanny? Descubrimos no, la doctrina. A ver, Paul, cuando me bajaron al agua, ¿a quién sepultamos? Tal vez un tema triste, ¿no es cierto? Los funerales tal vez un tema triste, ¿no es cierto? Nuestros parientes, amigos. De hecho, por mi enfermedad este año no he asistido a ningún de los funerales nuestros de la iglesia. Bueno, sepultamos a los mm, muertos, mm. ¿sí o no? No vamos a sepultar a los vivos, sepultamos a los muertos. Así que la doctrina del bautismo tiene olor a muerte. Significa que tú y yo nos unimos a la muerte de Jesús. Cuando Él expiró, recuerden que se puso todo negro, hubo un terremoto, Mm, ¡oh! Y lo sepultan, pero en el caso de Él no era bajo tierra como en... bueno, me explico mal. Si vamos a nuestros cementerios, ¿no es cierto? Hay sepulcros que están bajo tierra, pero recuerden que hay sepulcros que están en pisos. Tienen un nombre, ¿no es cierto, hermana mm. Fanny? ¿Cómo es que se llaman? Los nichos. ¿Nichos se llaman? Sí, 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 nichos, sí. que son hasta 5 pisos y son chiquititos, entra solamente el ataúd. Me tocó ir a un funeral después de el último terremoto. Oye, habían algunos que estaban abiertos y se veían los huesos. Terrible. Oigan, así que Jesús fue enterrado en una cueva. Era una tumba labrada en el cerro. Así que él no fue puesto debajo tierra, sino que dentro de la tierra, dentro de una cueva. Y la piedra, ¿no es cierto?, para taparlo. O sea, él fue como sumergido en tierra. Por eso que nosotros practicamos la sumersión, porque en el sepulcro es totalmente debajo de la tierra.
Nosotros no creemos en el Halloween. No es que vayamos a sepultar a una hermana y le dejamos un brazo, ¿no es cierto?, sobre la tierra. Sería horrible. O la cabeza y vemos cómo se va pudriendo. No, todo el cuerpo se mete bajo la tierra. O si es un nicho, todo el cuerpo dentro del nicho y tapado. En la tumba de Jesús era una cueva labrada en el cerro y una piedra, totalmente cubierto, totalmente sumergido. Así que esta es la razón fundamental que encontramos que el bautismo por sumersión está tan acorde a la doctrina. Así que ahí yo puedo terminar con esos argumentos. ¿Por qué bautizamos por sumersión? Porque está muy acorde a la misma doctrina del bautismo. Así que pongo los argumentos de un lado y hablamos de lo más importante. Hablamos de lo más importante. Tú mueres en ese día. Porque mientras estemos vivos, el pecado nos domina. Así que tenemos dos opciones. O creemos en esta doctrina y la practicamos, o les paso un veneno, les paso un cuchillo, les paso una pistola. Han habido sectas donde los pseudo pastores han envenenado. Eso fue en Latinoamérica, eran norteamericanos, pero fueron no sé qué país de Latinoamérica. Todos envenenados, súper horrible. Miren, la única manera para que el pecado no nos domine es que muramos. Ahora, lo malo es que si nos está dominando el pecado y morimos, vamos a la condenación. Todos los vecinos, todos los parientes que se mueren sin Cristo, aunque tuvieron riquezas, aunque fueron buenas personas, aunque tuvieron perfecta salud, pero si mueren sin recibir a Cristo, ya, ok, el pecado no nos va a seguir dominando, pero serán condenados en el infierno junto a Satanás, al anticristo. Terrible. En cambio, nosotros hemos aceptado a Jesús, nos ha reconciliado con el Padre. Ya no andamos con miedo de irnos al infierno, no, sino que estamos súper entusiasmados de irnos al cielo. Por eso que tenemos que permanecer fieles, por eso que hay que trabajar la santidad, que no nos den lo mismo los pecados. Entonces, si la única manera para zafarse del dominio del pecado es morir, y nosotros no nos podemos matar porque nos iríamos al infierno, Jesús fue el sustituto de esa muerte. La muerte que tú tenías que vivir, esa muerte espiritual, no solamente la muerte física, la muerte espiritual. Él la toma. Aleluya. Murió en la cruz para, como vamos a leer en este versículo, para que andemos en esa vida nueva que Él nos ha dado. Así que, ojo, si hay alguien acá que no se ha bautizado, tenga presente que en el bautismo se tomó la decisión de, ahora yo muero al Paul, yo muero a los intereses del Paul, yo muero a lo que le gusta al Paul. Tal vez cuando se bautizó no lo hizo, pero ahora que conoce la doctrina, si usted quiere avanzar y dejar de ser niño espiritual, ¿quiénes son los niños espirituales? Pablo dijo que son los carnales, los que viven todavía como si Jesús no fuera el Señor de sus vidas. Siguen pecando, siguen mintiendo, van a la iglesia. Eh, no, pues, aunque son niños en Cristo. Así que son salvos, pero al conocer esta doctrina, al conocer la doctrina de que tenemos que santificarnos y eso nos da lo mismo, está peligrando nuestra salvación, porque dice que hay que cuidar nuestra salvación. Así que es para reflexionar después de este estudio. Ustedes que han sido bautizados, ustedes que se quieren bautizar,
yo voy a morir. El viejo Paul, la vieja naturaleza, va a ser sepultada con Jesús. ¡Wow! Eso nos habla de que seremos libres del dominio del pecado. Pero ¿cómo puede estar tan seguro? Porque vamos a seguir leyendo, porque vamos a seguir leyendo. Fíjense en Romanos, volvamos a Romanos, por favor, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 11. 6 y versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Miren cómo Él nos ve como vivos de entre los muertos. Pero si aquí, no sé si alguien de ustedes ha resucitado, yo no he resucitado. Así, y él habla de que como que estamos vivos de entre los muertos. ¡Qué increíble! El 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es que en la cruz, que Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 8, la verdad os hará libre. Y en la cruz, Él nos libertó del pecado. Una cosa es que nos perdone. Ah, qué hermoso. Pero otra cosa es que la mentira no me domine, porque no sacamos nada que me perdona, pero sigo atado a pecado. Eso le pasaba al pueblo de Israel, porque sus sacrificios no eran perfectos, solamente perdonaban, solamente perdonaban. Pero el que quitó el pecado de nosotros fue solamente el sacrificio de Jesús. Eso ustedes lo leen en Hebreos. Hebreos es una carta muy profunda, muy hermosa, donde se demuestra lo que yo estoy enseñando ahora. ¡Ah! Sí, Jesús, los otros eran animales, corderos, pero no era perfecto. Jesús ahora, el Hijo de Dios, sin pecado, hombre como nosotros, el ser humano como nosotros, y él con el sexo masculino, ¿no es cierto, Jesús? Mm, Quitó el pecado de nosotros, nos hizo libres. Hermanos, esté usted bautizado o no, por la cruz de Cristo, usted es libre. El pecado no se enseñorea de usted. Ahora, si hay alguien aquí que no ha sido bautizado y se da cuenta que en el bautismo yo puedo confesar esta verdad. Sí, yo quiero morir, estoy cansado de embarrarla siempre. Ya, pues, en el bautismo somos sepultados con Jesús. Ahora, a los que bautizamos por sumersión están un par de segundos nomás, pues si estuviera un par de minutos, capaz que estemos todos los pastores en la cárcel. ¿Qué leemos ahí en el primero? No sé si sigue en el cursor, como el número 1. Dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, recuerden que yo les dije que hay que creer que Jesús resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, o sea, fue el poder de Dios que resucitó a Jesús porque su sacrificio fue perfecto. Si Jesús hubiese dicho una media mentira, no habría resucitado, no sería nuestro Salvador. Pero el Padre, el Espíritu Santo, resucitó a Jesús porque su sacrificio fue hermoso, sin pecado. Así también dice, nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6 y el versículo siguiente, el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección de Él. Eso es lo que ocurre en el bautismo. Nos unimos a su muerte, nos unimos a su resurrección. ¡Wow! Nos unimos
a su obra en la cruz. Sí, nos unimos a la obra de Cristo en la cruz, queridos hermanos. Aleluya, aleluya. Qué hermoso. Por eso que el pecado no nos domina. Podemos decirle, no, hoy día no, no, soy libre. Cuando, miren, Romanos 6 es difícil de entenderlo. Yo lo tuve que leer varias veces y no lo entendía. Hasta que, de eso se trata. Romanos 6, hay que leerlo mucho, hay que entenderlo mucho, hay que creerlo. Por eso que les hice leer Romanos 6:11 cuando dice, así también vosotros consideraos muertos. ¿Qué significa la palabra consideraos? Considerar. Considerar significa reflexionar, meditar, pensar. ¿Qué significa esto? Eso es considerar, es eh, tener una reflexión y llegar a una conclusión. Eso es considerar, haber pensado, ok, 2 más 2 es 4. Entonces, yo he reflexionado, lo he leído, lo he entendido, y a la conclusión que llegué era, Paul, ya físicamente tengo 54 años, ¿no es cierto? Estoy vivo, pero espiritualmente, ante los ojos de Dios, yo estoy muerto. Los vecinos van a ver al Paul vivo, van a escuchar al Paul vivo. Ustedes están escuchando al Paul físicamente vivo, pero espiritualmente yo estoy muerto al pecado. O sea, el pecado no me domina. Así que es súper importante el versículo 11. Hay que pensar en esto, hay que entenderlo, hay que creerlo. Y ahí entonces yo me considero muerto al pecado. Romanos 6 fue el comienzo de mis victorias frente al pecado. Fue Romanos 6 que comencé a progresar en la santidad, porque sí, Jesús me hizo libre en la cruz. Y ahora en el bautismo fui sepultado con Él y resucitado. Por eso que podemos ser vencedores, porque nos hemos unido a la resurrección de Jesús. Así que espiritualmente, ¿cómo nos ve el Padre? ¿Cómo nos ve Jesús, el Espíritu Santo? Nos ve como Jesús, como resucitados. Es muy interesante. Fíjense en el versículo 6, Romanos 6 y versículo 6, y me quedan 15 minutos, no les quiero cansar. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ahí no se refiere al sexo masculino, sino que al ser humano. Así que aquí yo puedo leer vieja mujer. Así que la Dani, a la Matilde, disculpe, Manafani, a la Javi, a la Victoria, si hay otra, hermana Andreina, a la vieja mujer, aquí yo me aprovecho. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? Es la vieja naturaleza. Eso lo explica Pablo en Gálatas. En Gálatas, capítulo, no quiero fallar, es Pablo lo enseña en Gálatas capítulo 5. El viejo hombre es nuestra vieja naturaleza. ¿Qué es ese viejo hombre? ¿Qué es esa vieja naturaleza? Es ese Paul, es esa hermana Fanny, es esa hermana Victoria, ¿no es cierto? Los que estamos acá, es el Paul que antes no conocía a Dios. Es el Paul lleno de pecados. Es el Paul atado a los pecados. Es el Paul que puro quiere hacer lo que se le dé la gana, no tomar en cuenta a Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús, ese viejo Paul, ¿no es cierto?, que estaba dominado por el diablo, porque eso lo enseña Pablo en Efesios,
se introdujo la salvación, el perdón, la limpieza, la santidad, el hacernos justos, todo lo que hemos hablado, y se mete en nosotros el Espíritu Santo. O sea, Jesús mismo se mete. O sea, el carácter de Cristo. Pablo enseña en 1 Corintios que tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que se nos introduce, la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza quiere obedecer a Dios. Esa nueva naturaleza no quiere mentir. Esa nueva naturaleza no quiere engañar. Esa nueva naturaleza quiere amar a los enemigos. El viejo Paul, ¿no? El viejo Paul quiere pegarle a los que me han hecho sufrir. Pero la nueva naturaleza, Jesús que vive en mí por medio del Espíritu Santo, no, pues me enseña, ama al enemigo, perdona al hermano que te ha ofendido. Así que paso el aviso, si he ofendido a alguien, perdóname, me tienes que perdonar. Y si necesitas conversar conmigo, porque tal vez la ofensa fue muy grande, hermano Paul, conversemos, ¿sabe usted el otro día me ofendió o no cumplió? Y estoy muy triste. Converse conmigo. Tengo que aprender a mejorar, pues tengo que aprender a cumplir, ¿no es cierto? Porque dice que ofendemos muchas veces con las palabras. Dice que ofendemos muchas veces con las palabras. Eh, pero esa es la vieja naturaleza. La nueva naturaleza, el Espíritu Santo, ese nuevo hombre que se nos implantó, como dice Pablo, el nuevo ser humano, es Jesús mismo. No, no es otra persona, es Jesús mismo en nosotros. Así que por eso que ahora pensamos distinto. ¿Por qué pensamos distinto? ¿Por qué pensamos como Dios? Porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, ustedes saben que el cerebro hay que cuidarlo, pues se desarrolla. Yo siempre fui malo para las matemáticas y me quedé solamente en el 2 más 2 es 4 y uso las calculadoras del celular y del computador. Así que tengo degenerado en mi cerebro lo que son las matemáticas. Tal vez la filosofía, ¿no es cierto? El leer, los pensamientos, eso, eh, el castellano, ¿no es cierto? Tal vez eso es lo que he desarrollado más o he procurado desarrollar más. La mente de Cristo lo mismo. Tengo que cuidarlo, tengo que desarrollarlo. No me puedo quedar con 2 más 2 es 4. Yo peco y Jesús me perdona. No, tenemos que crecer en eso. Y se crece obedeciendo, se crece orando, se crece escuchando al Señor en la prédica o en la oración. Muchas veces nosotros nomás estamos hablando, Señor, pero también en la oración de cada día es estar en silencio, escuchar a Dios. Dios te quiere hablar. Dios tal vez quiere usar esta palabra. Obviamente, perdón, Dios usa esta palabra. Así que desarrollemos la mente de Cristo, obedeciendo al Señor, llevando una vida que a Él le agrada. Ahí sí se desarrolla. Hebreos habla de que es tanto lo que se desarrolla que al final uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Uno sabe discernir. No, esto me hace mal. No, esto me hace bien. Porque recién convertidos como niños en Cristo, pensamos que podemos seguir viviendo como antes, haciendo las cosas de antes. Pero mientras va madurando la mente de Cristo, mientras vamos conociendo su voluntad a través de la palabra de Dios, mientras le vamos pidiendo ayuda, yo no tengo las fuerzas, pero tú me hiciste libre. En el paso 7 vamos a dar tips para vencer las tentaciones. Así que se puede desarrollar. Tenemos la puerta de acceso. Nos hemos unido a su muerte. El pecado ya no nos domina. Y nos hemos unido a su resurrección. Así que leíamos en el versículo 6 que esa vieja naturaleza, o viejo hombre, o vieja mujer, que dice, fue crucificado juntamente con él. Eso es lo que ocurre en el bautismo. Si no lo sabías cuando te bautizaste, ahora tienes este conocimiento. Es ese viejo Pablo que puro quería robar, engañar, fue crucificado con Jesús. El crucificado, cuando se cansaba,
¿Podía bajar de la cruz, ir a tomar once a la casa y después volver? El crucificado, la única manera para bajar de esa cruz es muriendo. Hay historiadores, pienso en Josefo, ¿no es cierto? Este famoso historiador. Hay otro más que no recuerdo ahora el nombre, pero son dos historiadores de ese tiempo que nos ayudan mucho porque hablaron de la cultura de ese tiempo y también hablaron de un tal Jesús. Ellos hablan que habían hombres tan fuertes que podían durar 36 horas en una cruz antes de morir. Porque al final uno se va cansando, ¿no es cierto? Y al final uno está así en la cruz y no puede respirar. O sea, se producen un montón de cosas. Es una de los martirios más horribles que ha inventado el diablo y se lo metió en la cabeza de los hombres pecadores. Y eso sufrió Jesús. Así que dice que mi viejo hombre en el bautismo se crucificó con Jesús. Y Jesús no se pudo bajar de la cruz. Jesús tuvo que morir. ¡Ah! Y dice, juntamente con él, juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No, no habla en presente, habla en futuro. Ese verbo en griego está en futuro. No es que nuestro viejo hombre en el bautismo muere. Eso yo no, eso no lo he dicho. El viejo hombre sigue viviendo, pero inmovilizado, crucificado, no nos domina, porque nos hemos unido a la muerte de Jesús en el bautismo. Espero estar explicándome bien, porque esto es muy importante. Así que el viejo hombre, estoy apuntando allá como si fuera la cruz. Si el viejo hombre ya no me domina porque está crucificado, ¿cuándo voy a ser liberado de este hombre que puro quiere pecar, que me tienta, ¿no es cierto?, todos los días? Cuando el Señor nos venga a buscar en el arrebatamiento. O si morimos en Cristo, ¡pum!, por fin nos vamos a librar de este cuerpo del pecado como acabamos de leer. Ahora, si bien es cierto, no nos domina, pero está agonizando, está vivo, o sea, nos puede tentar, nos puede hablar. El viejo hombre mío me habla. En esta oportunidad, Paul, yo creo que lo mejor es mentir. Para salvar la situación, lo mejor es que te robes esto. Mira, nadie te está mirando. Tú sabes que necesitas esa plata, nadie te está mirando, tómala. Sí, yo como pastor soy tentado, yo sé que ustedes son tentados. No hemos sido libres de la tentación, eh, ah, pero sí hemos sido libres del dominio del pecado. Mi viejo hombre me puede tentar, pero no dominar. Aleluya. ¿Se acuerdan, hermana Fanny, cómo le explicaba a mi papá? Que todos nosotros teníamos un gorila encima de nosotros y nos llevaba para donde el gorila quería. Y nosotros ya, pues, ¿cuántos alcohólicos no quieren dejar el alcohol? ¿Cuántos drogadictos no quieren dejar la drogadicción? ¿Cuántas hombres, mujeres que tal vez han engañado a tantos maridos no quieren volver atrás, pero les ata ese pecado? Sí, sí. Bueno, lo exquisito es que Dios en la cruz, Jesús, quitó ese gorila, lo clavó en la cruz para que sea destruido. Sigue vivo, pero no nos domina. Espero explicarme bien. En el bautismo también entonces nos unimos a la resurrección de Jesús. O sea, tenemos todo lo necesario para ser vencedores, para que el pecado no nos domine, no nos domine. Hay otra cosa más que ocurre en el bautismo. El número 3, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra ahí, revestidos, es ponerse ropa, estar desnudo y ponerse ropa. Hace frío, me pongo una chaleca.
Estoy con camisa ahora, me la quiero sacar. Así. En el bautismo es una ropa que es Cristo. Cristo es como un traje. Cristo es como un chaleco. Cristo es como un buzo. No sé, un overol, eso completo, ¿cierto? Hasta con la capucha. ¡Wow! Totalmente blindados. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos viste sobre nosotros, revestidos de Cristo? Jesús. Estamos blindados por dentro y blindados por fuera. Somos totalmente de Jesús, de Dios, del Padre. Estamos revestidos. Oh, o sea, el pecado no nos domina. Las enfermedades no anulan el amor de Dios. Las dificultades no estorban el amor de Dios. No, nada nos puede separar del amor de Cristo. Bien, y para ir finalizando, ¿qué más se recibe con el bautismo? Algo súper importante. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 2 y versículo 41. Recuerden los versículos anteriores que Pedro por primera vez predica a las multitudes, ya Jesús no estaba. En Hechos capítulo 2 vemos cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, eran como 120. Y eso es lo que estamos esperando que pase los lunes, por lo que pase en esta vigilia, que el Espíritu Santo caiga sobre todos nosotros. Bueno, la gente en conversa quedaron sorprendidos por lo que estaba pasando con los 120 y le preguntaron, ¿qué es esto? Así que Pedro les empieza a explicar y aprovecha a presentar el Evangelio. Y ahí en Hechos 2, unos versículos anteriores del 41, dice que la gente que le oía, que eran como 3.000 hombres, más las mujeres, más los niños, imagínense cuánta gente, eh, se convencieron de sus pecados. Se convencieron que Jesús, ese que crucificaron, es el Hijo de Dios. Se convencieron y les dijeron a ellos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, se tienen que arrepentir, tienen que aceptar a Jesús y se tienen que bautizar. Entonces, ya casi al final del capítulo 2, encontramos este versículo. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de los apóstoles, la palabra de Pedro, dice, fueron bautizados. ¿Se fijan que el bautismo no es para guaguas, sino que el bautismo es para creyentes? Porque recibir la palabra es recibir el evangelio, las verdades del Señor. Entonces, esos 3.000 hombres más, no sabemos cuántas mujeres más, y niños tal vez, ¿no es cierto?, de 8, 10 años, adolescentes, vayan a saber, fueron bautizados. Y dice después, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron. ¿Se añadieron a qué? ¿Se añadieron a un club social? ¿Se añadieron a un país? Vayamos a Hechos, por favor. Ya con esto voy a terminar. ¿Se añadieron a qué? A un partido político. Se añadieron a los cristianos. Miren, estábamos leyendo Hechos capítulo 4, de 2 y versículo 41. Se añadieron. El 42. Estos que se añadieron a algo que no sabemos, que es, en el 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza, en la comunión unos con otros, miren. Va a ser rico estar el lunes juntos, vernos, cuando vamos a la parcela y estamos varios días juntos, la comunión es exquisita, nos hacemos más amigos, más hermanos. En el partimiento del pan, el partimiento del pan acá es la Santa Cena.
y en las oraciones. O sea, los que se añadieron a algo, que no sabemos todavía qué es lo que es, ahí se practicaba todas estas cosas. 43, el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Ah, esto de añadirse es estar juntos. Qué interesante. Y tenían en común todas las cosas. Uy, eso nos hace falta. Eso nos hace falta. Tenemos hermanos con mucha poder adquisitivo y tenemos hermanos que pasan hambre. Tiene que ser más, que el Espíritu Santo tiene que sacar todo egoísmo, que todo ayudemos para que a nadie le falte. Es un principio bíblico. En la primera iglesia no había ningún necesitado. En la pandemia, según nuestros registros, no hubo ningún necesitado de los que nos pidieron ayuda. Tal vez hay alguien acá que sí pasó necesidad, pero los que quedamos, los que se contactaron con nosotros, pudimos ayudar. La iglesia donó. Usualmente en ayuda social ayudamos como con 300, 400.000 pesos, pero en la pandemia eran como alrededor de 2 millones de pesos. Imagínense cómo el Señor multiplicó la bodega de la ayuda social. El 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren qué bonito. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es lo más hermoso. Esto es lo más hermoso. Vida de los añadidos. ¿Añadidos a qué? En el 47 está la respuesta. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, no los pastores, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor que añade a algo. Y aquí en este versículo hemos encontrado que Él añade a la iglesia. Con el bautismo uno se añade y es incorporado a la iglesia. La iglesia no es el templo. Aquí no todos no estamos pegados al templo mata. La iglesia son personas. La iglesia era una palabra común y silvestre. Esa es otra lección que van a tener ustedes más adelante. La iglesia en ese tiempo era los llamados afuera de la ciudad para tratar temas cotidianos, porque recuerden que eran ciudades amuralladas. Entonces, ya se va a juntar la iglesia, tenemos que ver el tema de la basura, hay problema otra vez con la basura, hay tal vecino que todavía está botando escombros. Entonces, salían afuera de la ciudad, en las puertas, ¿no es cierto? Y ahí se conformaba la iglesia de esa ciudad y ya, con los ancianos. ¿Qué vamos a hacer entonces con tales escombros? Jesús toma esa palabra tan normal y dice, ahora no van a ser un club social, no van a ser un país, no van a ser una villa. Ustedes ahora van a ser los sacados afuera y ser mi iglesia. Oh, por eso que él dijo, antes de morir en la cruz, sobre esta roca, tú mismo como roca, edificaré mi iglesia. La iglesia, tal vez me adelanto un poco, la iglesia es una doctrina difícil de explicar, así que Pablo usa símbolos para explicar. Él habla que la iglesia es la esposa de Jesús. ¿Ah? Sí, miren qué valiosos somos. Somos la novia, somos la esposa. Hay un matrimonio que se va a celebrar en el cielo. Eso está en Apocalipsis, donde tú y yo como iglesia vamos a estar en las bodas del Cordero. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Pablo usa el símbolo de templo, que tú y yo conformamos un templo espiritual, varios diferentes símbolos. Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz. Así que eso es la iglesia, es la luz y la sal para el mundo.
tremendo significado, que ahora no me corresponde enseñar. Y el significado más importante, o el símbolo que usa Pablo más importante, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tremenda enseñanza. Dice que Jesús es la cabeza, no el pastor, ¿no? Ni el cuello. Tal vez yo soy un pelito acá, y tal vez la hermana Andreina es todo el brazo. Dios nos pone en el cuerpo de Jesús como Él quiere. No, yo quiero ser músico, no, yo quiero ser pastor, no, yo quiero ser profesor de escuela dominical. No, busquemos la voluntad de Dios, porque en la iglesia, tú, a los que no veo, excepto a la hermana Fanny, están insertos, añadidos a la iglesia, añadidos al cuerpo de Jesús. ¡Wow! Yo, Paul, soy una parte del cuerpo de Cristo. Así que eso significa que tenemos que servirle. Significa que tenemos que ser productivos. El cuerpo, ¿para qué está el cuerpo? El cuerpo es para trabajar. El trabajo dignifica al ser humano. Servir a Dios es lo más hermoso que hay. Alegra tanto el corazón. Sí, pues, en el bautismo usted fue añadido a la iglesia, añadido al cuerpo de Cristo. Ahora es la luz, ahora es la sal, es el templo, es espiritual, es la casa de Dios, es otro símbolo. Es el cuerpo de Cristo, es la novia. Ahí en la próxima lección de la iglesia van a ver más símbolos que van a aprender, pero estos son los más importantes, los donde uno, wow, capta, esto es grande, sí, esto es muy grande. El dueño de la iglesia, el que da las ideas, el que sabe lo que hay que hacer, es Jesús, Él es la cabeza. Por eso es que es tan importante que nosotros, los pastores, ustedes estemos orando, dirígenos, ayúdanos, ¿qué debemos hacer? Claro, claro, claro. Nos podemos equivocar por no hacerle caso a la cabeza que es Jesús. Así que los hermanos y hermanas del primer siglo, de esos años, ¿no es cierto?, de la primera iglesia, ¿cómo se unían a la iglesia? Tenían que arrepentirse de sus pecados, tenían que aceptar a Jesús como su Salvador y tenían que confesar públicamente con el bautismo: Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Rey, yo confieso que ahora muero y resucito, yo confieso ahora que me uno al cuerpo de Cristo. Y con estos tres elementos pertenecemos a la Iglesia Santa de Dios. Ustedes saben que no somos perfectos, ustedes saben que hasta los pastores nos hemos equivocado, pero ante los ojos de Dios somos lo más hermoso. No me puedo adelantar, estoy siendo tentado a adelantarme. En la lección donde se hable de la iglesia, cuando lean ahí en Efesios, ¡ah!, cómo Él cuida su cuerpo, ¿cómo cuidas tu cuerpo? Si estuviéramos con problemas mentales, obviamente no nos cuidaríamos, estaríamos en la calle, ¿sí o no? Pero nosotros que estamos cuerdos, o yo que estoy más o menos cuerdo, cuido mi cuerpo, pues si me siento mal, si me duele acá, me da lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un dedo chico, ¡ay!, se aprieta en la puerta? Oh, nosotros estamos ahí cuidando. No, sí, hay mucha enseñanza. Ser la iglesia de Dios es lo mejor. ¿Saben? Dios ve a la humanidad no por países, no por color de piel, no por etnias, no por, a ver qué más digo, religiones, occidente u oriente. Sí, él sabe que estamos en Chile, él sabe que estamos en Santiago, él sabe que usted, hermana Andreina, está en Perú, la está viendo. Sí, él sabe, pero él divide a la humanidad en tres diferentes pueblos: los inconversos, y Pablo les llama por gentiles. No es que sean gentiles simpáticos, sí, yo soy gentil, me caes bien, no. El gentil es el inconverso, el pecador.
Si tu vecino es pecador, ora por él, porque un gentil está en condenación. Luego están los judíos. Así divide Dios a la humanidad. Los inconversos, los pecadores y los judíos. Esto está en 1 Corintios, esto lo enseña Pablo. Y luego está la iglesia. Sí. Así Dios ve a la humanidad, sea del color que sea del país que sea. Ya Él es gentil, que la iglesia esté orando para que ese gentil crea en mí. Ah, están los judíos, mi pueblo. Tengo futuro para mi pueblo. Voy a tratar a mi pueblo. Eh, los devolví a la tierra a mi pueblo. Pero los judíos, si no aceptan a Jesús, se van en condenación con los gentiles. Pero el gentil o el judío que acepta a Jesús, que es salvado como nosotros, que es añadido a la iglesia por el bautismo, Jesús ve a la iglesia. Dios no escucha la oración de los gentiles. Dios no escucha la oración de los judíos. Pero están todo el día frente al muro de los lamentos. No los escucha. ¿Cuándo escucha a los judíos? ¿Cuándo escucha a los gentiles? Cuando el judío o el gentil dice, Jesús, reconozco que eres Salvador, que eres Rey, reconozco tu obra en la cruz, que resucitaste, reconozco que soy pecador, me arrepiento, perdóname, ven a vivir en mí. Ahí empieza a escuchar al judío o al gentil. Pero en este planeta de los 7.000 millones que somos, ¿a quién escucha Dios? A la iglesia. Miren lo importante que es la salvación y el bautismo. Nos une al cuerpo, a la iglesia. Por eso que tú tienes que orar por tus vecinos, porque Dios va a escuchar tu oración. Por eso que ustedes han orado por mí, porque Dios escucha la oración de su iglesia por su pastor. Muy importante pertenecer a la iglesia. Bien, terminamos la lección.